Pues ahora voy a invitar a subir a Jesús Vázquez Minguela, que es doctor ingeniero agrónomo de la UPM y profesor del Departamento de Ingeniería Agroforestal de la Escuela de Agronómica también, que va a ser el moderador de este diálogo. Y ya te dejo que invites a la mesa. Donde más te guste. Vale, buenos días. Gracias al ITD por invitarme a hacer esta moderación, estoy encantado y os felicito por la iniciativa de los seminarios, cuyo objetivo no puede ser mejor, que es integrar capacidades de investigación y que los investigadores se conozcan mejor. Hoy voy a estar acompañado, tengo el placer de estar acompañado y os voy a ir presentando por Marcela González Gros, catedrática de la Universidad Politécnica de Madrid y experta en nutrición. Por favor. Hola Marcela, bienvenida. María Dolores Carro, catedrática del Departamento de Producción Animal de la Escuela de la UPM, no nos conocíamos creo, una vez hace ya mucho, bueno, pues, perdón, y que ha trabajado mucho con un gran amigo que es Carlos de Blas, ¿no? Durante muchos años. Exactamente. Muy bien. También Sonia Ross, profesora de esta escuela, ¿no? Me parece. Carmen Avilés, Irene Blanco, y Carmen Avilés también es profesora de la Escuela de Ingeniería de Medio Natural y Montes, etcétera. Irene Blanco, profesora de la Escuela de Agrónomos, de Ingeniería Agronómica Alimentaria y Biosistemas, un nombre muy largo ya, investigadora del CEIGRAM, y Alberto Sanz, también profesor de la misma escuela y también investigador del CEIGRAM. Bueno, pues sin más, y puesto que estoy viendo el reloj amenazante que nos han colocado ahí, estoy viendo que vamos un poco justos de tiempo. Yo había pensado en plantear esta moderación, primero invitándoos a que hagáis una presentación sintética de vuestra trayectoria, principalmente la trayectoria investigadora, la más relacionada con el tema de hoy, y en qué punto os encontráis ahora en vuestras investigaciones. Una síntesis que permita al auditorio centrar bien vuestra actividad, si os parece. ¿Vale? Empezamos por el orden que os he presentado. Marcela. Muchas gracias, Jesús. Bueno, en primer lugar, agradecer a la UPM, al vicerrectorado, a los dos vicerrectores que están con nosotros y a la escuela la invitación, y a Jesús Vázquez por contar conmigo. Yo soy catedrática de nutrición y fisiología en el INEF, llevo ahí 15 años, llevo 15 años en la Politécnica, 7 de catedrático. Y bueno, así me has pillado un poco con la pregunta un poco desprevenida. Digamos que la trayectoria empieza desde una nutrición y deporte más clásica y he pasado por distintos sitios en mi trayectoria profesional hasta llegar de vuelta al INEF, en la que se incorpora también una parte muy educativa. Yo diría la parte esa social de la que estabais hablando, en mi caso a lo mejor ha sido sobre todo la parte de la educación, de la salud, puesto que muchos de nuestros alumnos acaban siendo profesores de educación física, entonces yo esa parte no la trabajaba hasta no incorporarme al INEF y creo que sí que es buena porque es una parte de que sí que es una transferencia a la sociedad de lo que estamos investigando. Y yo creo que uno de los puntos fuertes de mi trayectoria ha sido el unir desde siempre nutrición, estilo de vida, ejercicio, es decir, no hablar y investigar solo la parte de alimentación, sino unirlo ya a un estilo de vida que, como estamos viendo, es cada vez más potente. Y ahí hemos trabajado niños, adolescentes, personas mayores, en esa combinación óptima de dieta y ejercicio, y probablemente uniéndome un poco también a la tendencia actual y gracias a la gran presión y buen hacer que está haciendo Alberto Garrido, pues muy conscientes ya de que necesitamos incorporar también la parte más sostenible de la dieta a las investigaciones, ¿no? De que y de hecho el congreso que tuvimos el año pasado en Barcelona de la Sociedad Española de Nutrición era de las 5 S, que no sé si me acuerdo de todas, pero era precisamente saludable, sostenible, social, segura, es decir, que la parte de la dieta afronta muchos retos y muy en línea con lo que se está hablando aquí y luego en la combinación con el estilo de vida, que luego si me das otro turno hablaré un poquito más. Una presentación sintética. Sí, bueno, no sé, es que es difícil. Vale, muchas gracias.
Gracias. Bueno, yo también quiero empezar agradeciendo la invitación porque es una oportunidad fantástica, ¿no?, para conocer a otros colegas que además aportan otros puntos de vista, ¿no?, en este tema tan complejo. Yo soy veterinaria, procedo de la Universidad de León, allí he desarrollado la mayoría de mi trayectoria, llevo solo 7 años en la UPM. Y toda mi investigación ha estado basada fundamentalmente en lo que es la nutrición, alimentación de los animales rumiantes y cómo modificarla para mejorar la eficiencia productiva y a la vez reducir las emisiones, porque eso va ligado. Cuanto mejor es la eficiencia productiva, menores son las emisiones. Cuando yo empecé, lo importante era que los alimentos fueran más digestibles, de las emisiones en aquella época realmente ni se hablaba, solo eran pérdidas energéticas. El metano era importante porque era una pérdida energética, hoy lo es por otras razones. Y bueno, desde que me incorporé a la Politécnica he tenido la oportunidad de colaborar con un grupo de producción animal muy amplio que trabaja en otras especies y que después, si tengo oportunidad, comentaré un poco de lo que se está haciendo en ellas. Pues nada, yo al hilo de, continuando con esta tendencia, pues yo también tengo que agradecer la organización de esta serie de seminarios y mi invitación, ¿no?, para participar en ellos y también con esta idea de poner de manifiesto todo lo que se está haciendo en la UPM. Yo creo que es muy importante y también la oportunidad que tenemos pues para mostrarlo y seguir interactuando entre todos, ¿no? Me parece que es un objetivo buenísimo y, como ha dicho el vicerrector, pues ahora viene la COP para, bueno, mostrarnos esa posibilidad de ese escaparate, ¿no?, en el que podemos trabajar. Pues yo, para presentarme también de forma sintética, soy Sonia Roch y soy profesora aquí de la Escuela de Montes Forestales y del Medio Natural. Anteriormente he trabajado en la Universidad de Valladolid también y en el Centro de Investigación Forestal de Linía. Y mi trayectoria, casi todo el trabajo que he desarrollado ha sido en estudiar un poco el funcionamiento de los sistemas silvopastorales, en una definición muy amplia, ¿vale?, en esa parte de interacción entre la parte más arbolada y no arbolada, aunque terrenos forestales. Entonces, bueno, me parece que este tema va a salir aquí como muy importante porque, de hecho, conecta como todo el esquema que ha enseñado Consuelo de diferentes objetivos de desarrollo sostenible, desde la parte básica, más basal, de protección del agua, del suelo, del clima, hasta la parte superior del establecimiento de alianzas, porque conecta pues muchísimos territorios, intereses y tiene este aspecto social tan importante. Y últimamente, mi trayectoria viene más de la gestión en terrenos rurales, pero últimamente hemos formado un grupo aquí que tiene que ver con la gestión del bosque urbano, lo que hemos llamado el bosque urbano, que intenta trabajar con esas posibilidades de estos sistemas naturales dentro de la ciudad, ¿no?, como algo imprescindible para conseguir también estos objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, me llega el turno, soy Carmen Avilés, soy profesora en esta escuela, como ha dicho Jesús, y estoy encantada de estar aquí, de participar en este seminario, de haber recibido la invitación, a la que creo no ser merecedora de ella, precisamente porque creo que me acompañan en la mesa personas que pueden saber mucho más de huella de carbono, que es para lo que a lo mejor me han llamado. No creo ser merecedora de esta invitación, pero sí merecedora por aquello de que puedo poner el toque respecto de la organización sostenible. Soy profesora de organización de empresas, soy economista y llevo trabajando desde que entré en esta universidad hace ya unos cuantos años en ver de qué manera las organizaciones pueden hacerse sostenibles, y no desde el punto de vista medioambiental exclusivamente, sino también y sobre todo desde el punto de vista social y económico. Por eso el hecho de que Consuelo haya puesto el esquema de los ODS en los 3 niveles a mí me parece que es fundamental, porque es lo que no podemos perder de vista. Por ello, sí es cierto que en esta trayectoria que llevo de trabajar por organizaciones sostenibles, he puesto en valor ese esquema de los tres pilares puestos uno sobre otro, todos vertebrados con una alianza que además creo que se consigue a través de los proyectos que estoy liderando aquí en esta universidad y por esta universidad. Uno de ellos, que es el que a mí me parece encantador, delicioso, inspirador, precisamente el de Campus Sostenible, y es cómo hacer que todos los que trabajamos aquí
hagamos lo que también ha estado comentando Agustín, que sirvamos de ejemplo a la sociedad, que sirvamos de educación a través de las actividades que realizamos aquí y que además podamos poner en valor lo que la universidad es capaz de hacer. Pero todo, ya digo, todo está centrado en organizaciones sostenibles desde esos 3 pilares. Paso el turno entonces. Hola, muchas gracias. Bueno, para mí también es un placer estar hoy aquí. Agradezco la invitación, principalmente por 2 motivos. Uno, para mí es una continuación también en este tema de un poco tratar de ver cómo alcanzamos esos objetivos de desarrollo sostenible, porque participé ya en el gran evento que organizó el ITD en Salamanca hace un año. Y bueno, y por otra parte porque bueno, la invitación me ha llegado a través del ITD y también de antiguos profesores míos y de la Escuela de Ingenieros Agrónomos, con lo cual pues estoy encantada de estar aquí. Bueno, mi trayectoria es menos extensa que la de mis compañeras. Yo soy ingeniero agrónomo, obtuve mi tesis doctoral en el año 2010 y desde entonces trabajo en el Departamento de Economía como profesora contratado doctor. Mi tesis doctoral pues me la dirigió Consuelo Varela y como más o menos pues ya podéis ver por dónde ha ido mi investigación en estos últimos pues 10-12 años, básicamente enmarcada en todo el circuito europeo de investigación con proyectos de investigación pues muy ambiciosos. Yo creo que he trabajado ya en pues 7, 8 al menos proyectos, grandes proyectos europeos con muchísimos equipos de investigación en el ámbito fundamentalmente de gestión de agua, adaptación y mitigación al cambio climático y en los últimos años también un poco el análisis de conflictos entre agricultura y gestión sostenible de bosques en América Latina, Bolivia, Brasil y México. Hemos hecho muchísimo trabajo allí. También reutilización de agua residual para agricultura en el norte de África, Marruecos, Túnez y Egipto. Y, bueno, y en relación con este seminario me gustaría destacar sobre todo el proyecto Protein to Food, que es sobre el cambio o un poco la sustitución de alimentos de origen animal para sustituirlos por alimentos de origen vegetal. Nosotros hacemos más el análisis de mercados y el análisis económico, pero bueno, luego mencionaré algunos aspectos. Y nada más, muchísimas gracias. Vale, buenas tardes a todas y a todos. Lo primero, agradecer a la organización la invitación por estar aquí. Soy Alberto Sanz, profesor contratado doctor, como Irene, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y Biosistemas. Me has dejado el nombre a mí. Y investigador del CEIGRAM y también colaborador con el ITD. Mi línea de investigación, desde que defendí la tesis doctoral en 2010, se centra en mitigación de los impactos medioambientales asociados a la producción agrícola bajo clima mediterráneo a distintas escalas, centrándonos fundamentalmente en emisiones de gases de efecto invernadero, a cómo mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la producción agrícola en nuestros sistemas, desde un punto de vista tecnológico y también desde un punto de vista más llamado estructural. Además de la emisión de gases de efecto invernadero, nuestro trabajo se centra mucho en disrupción de ciclos biogeoquímicos, fundamentalmente el nitrógeno, que bueno, pues dentro de las alteraciones debidas al sistema agroalimentario en su conjunto es una de las más importantes. Y bueno, esto desde el lado de la producción. Desde el lado de la demanda, el trabajo me ha llevado más a colaborar, a tener la suerte de colaborar con el ITD más en profundidad en algunos proyectos, como bueno, también tocantes con el campus sostenible, como bueno, un proyecto reciente que terminó hace no mucho, buscando cómo incorporar alimentación sostenible, entendiendo como tal de cercanía, temporada y una producción sostenible en los comedores de esta universidad. Otros proyectos también centrados en la parte de la demanda y no tanto en la producción, asociados a bueno, cómo la participación en experiencias relativas a agricultura urbana puede cambiar los hábitos de las personas que habitan la ciudad de Madrid, que participan en estos espacios, de forma que su huella de carbono se vea disminuida. Y bueno, pues yo creo que es un poco resumen.
Muy bien, pues pasa el micrófono funcionando. Sí. Y vamos a empezar ya, después de la brillante sintética presentación de todos vosotros, mucho mejor de lo que yo lo hubiera hecho, vamos a empezar ya con el debate. Yo, Marcela, quisiera ir de menos a más y hacerte una pregunta sencillísima. ¿Qué es una dieta saludable? Bien, bueno, pues yo, por si me hacías la pregunta, había pedido a Irene, no sé si me puedes poner, hay un cierto debate ahora mismo. La verdad que lo que entendemos todos por dieta saludable, la mayoría viene de estudios epidemiológicos. Ya sabéis que siempre hay un cierto debate si la epidemiología tiene que marcarnos la pauta en las ciencias de la salud o es más los estudios de intervención. Entonces, bueno, pues hoy en día cualquier pirámide que conocéis, vamos a poner la pirámide, también luego el plato de Harvard, por poner dos. Esta sería la pirámide de la alimentación saludable de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, que además han llegado a un acuerdo con los médicos de atención primaria, con Semergen, etcétera, que lo han refrendado con muchas asociaciones profesionales médicas españolas y que es parecida en todas las partes del mundo, adaptada. Y ya sabéis que, bueno, en principio, además yo creo que es muy interesante ver, si la pones hacia abajo un poquito un momento y luego ya la damos, que ya en todas las pirámides, además, está abajo de la pirámide, podéis ver la parte de actividad física, o sea, que ya el estilo de vida forma parte de la dieta o algo así, ¿no? Y luego ya, centrándonos en los alimentos, ahora mismo hay un debate de si las frutas y verduras deberían estar en el primer piso o mantener los cereales como han estado hasta ahora. Y ya luego vamos subiendo y eso se queda más o menos igual desde hace muchos años. Las fuentes de proteína, el pescado, la carne, las legumbres, los lácteos como muy buena fuente de nutrientes como el calcio, la vitamina B2 y ya luego en el vértice de la pirámide los alimentos que deberíamos consumir con menos frecuencia como las carnes, los alimentos procesados, los dulces, etcétera, ¿no? Eso es más o menos resumiendo. Casi todas las sociedades científicas están de acuerdo que más o menos debe ir por ahí. Como decía, los australianos ya sí que le han dado la vuelta. Está primero la fruta y la verdura y luego los cereales. Y si queréis vemos un momento el plato de Harvard, que es otra aproximación. Hay sociedades científicas que, bueno, aquí es muy interesante porque hay platos, trenes, peonzas, o sea, cada país del mundo ha hecho un poco su imagen, ¿no? Quizás el plato ha tenido bastante éxito también, la Sociedad Británica de Nutrición, la mexicana, hay muchos que utilizan el plato. Este sería el ejemplo de Harvard, en la que parece que quieren hacer más fácil entender a las personas, ¿no? Porque esto es para población general, cómo dividirte un plato, ¿no? Predominando los vegetales, las frutas, la proteína saludable y luego los granos, ¿no? Y dando preferencia a aceites vegetales, agua y otras bebidas, también los lácteos, ¿no? Entonces eso es lo que ahora mismo desde las sociedades científicas se está denominando una dieta saludable. Otra cosa es lo que se cumple, que si no sé si quieres que lo diga luego, pero lo que se está promocionando, ¿lo digo ahora? Sí. Entonces esto es lo que hay un relativo consenso, ¿no? Entonces hay una campaña a nivel mundial que conoceréis todos, que es 5 al día, sonará, ¿no? Que son 5 frutas y verduras al día, que pueden ser 2 frutas y 3 verduras o al revés, ¿no? 2 verduras y 3 frutas, que es una campaña que lleva muchos años, se considera que bastante conocida, no sé si a vosotros os sonaba a todos. ¿Qué porcentaje de la población española pensáis que cumple con 5 al día? 5, un 10, bueno, pues hubo un estudio hace 2 años que un 11. Entonces, un 11% cumple con la recomendación de 5 al día, entonces está totalmente desproporcionada. No he querido traer aquí, hay un trabajo que ha hecho un doctorando de Alberto, muy interesante, que ha hecho la pirámide real, ¿no? La pirámide como la recomendada y la real. Y la real, lógicamente, se agranda en la parte de carne, en la parte de procesados, es decir, que no llega a ser inversa, pero la dieta actual es de menos frutas y verduras, menos cereales y se va abriendo en la parte de carnes, proteínas y en la de procesados, grasas y tal. O sea que realmente no se está correspondiendo la dieta actual con la recomendada. Gracias, luego volvemos. Sí, porque luego está la parte sostenible. Sí. Bueno,
Pasamos a María. Has señalado muy bien en tu presentación cómo el metano antes no contaba, hace años no contaba, y ahora es un protagonista, está en todos los focos del control del cambio climático. Y desde luego es una parte muy importante de la investigación que hacéis vosotros y muchos investigadores del campo en cómo reducir, ¿no? o modificar la alimentación de los animales para reducir las emisiones. Pero al hablar del metano, a mí siempre me viene a la cabeza una noticia que nos impactó a todos nos dejó hace años muy impactados, sobre todo los que trabajamos en el campo agronómico, de que el ganado o las vacas, un informe de la FAO, contaminaban más que el transporte, creo recordar, ¿no? Ya generó mucha controversia y a las pocas semanas algunos científicos discrepaban. ¿Cuál es el estado actual? ¿Que esa afirmación resultó ser cierta? ¿No? ¿Nos puedes alumbrar un poco? Bueno, sí que es verdad. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos leído titulares del tipo de una vaca contamina más que un coche, las vacas son los grandes contaminantes de la humanidad y demás. Bueno, esto surgió, o sobre todo para el público en general, surgió con un informe de la FAO en el año 2006, que ya el título era tendencioso porque se titulaba La larga sombra del ganado, y en este informe pues la FAO venía a decir que las emisiones de gases de efecto invernadero de la ganadería eran el 18% del total que se emitía a nivel mundial. Esto fue muy controvertido, de tal forma que luego la FAO incluso rectificó. Los mismos autores del informe bajaron esta cifra a un 15%, pero esta cifra sigue siendo realmente una cifra muy elevada. El problema es cómo se contabilizan las emisiones. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿qué me puedo creer? Bueno, pues yo me creería el inventario de emisiones que hace actualmente España. España es uno de los países concienciado con el cambio climático, que firmó el protocolo de Kioto, los acuerdos de París y demás. Entonces, hay un inventario anual de emisiones donde se contabilizan todos los gases de efecto invernadero. Es cierto que solo se contabilizan las emisiones directas de cada actividad, del uso de la energía, de la industria, de la agricultura, dentro de la cual está la ganadería, y de los residuos, básicamente. Bueno, está también ahí otra parte del uso del suelo, pero básicamente esos son los 4 grandes sectores. Cuando vemos la estadística que ofrece el Ministerio, en este caso el Ministerio para la Transición Ecológica, cada año, los últimos datos son de 2017, la ganadería en 2017, según cifras del Ministerio, que hay que creérselas porque cumplen todos los protocolos de medida, representó el 8,6% de los gases de efecto invernadero, del total emitido en España. En los últimos años la cifra ha oscilado entre 7,5 y 8,5, podemos asumir que es un 8%. Entonces, si es un 8%, digamos, ¿cómo puede ser que haya después estas cifras tan escandalosas en los medios de comunicación? Bueno, el ganado contribuye fundamentalmente a través de la emisión de metano. Y es verdad que de todo el metano que se produce en España, el 60% lo origina la ganadería. Si vamos al metano, la ganadería es la principal contribuyente. Pero hay que tener en cuenta que el metano es el 13% del total de gases de efecto invernadero. ¿Qué se puede hacer? El metano se origina fundamentalmente en la fermentación entérica de los rumiantes. Los rumiantes son los grandes contribuyentes, las vacas, ovejas y cabras en España, fundamentalmente el vacuno, porque emite mucho más, obviamente, una vaca que una oveja o una cabra, por cuestión de tamaño y de la cantidad de alimento que ingiere, y la gestión del estiércol. En la fermentación del estiércol también se emite metano. Aproximadamente un 70% se emite en lo que es la digestión, el proceso digestivo, y un 30% en el estiércol. Para hacer una idea, reducir las emisiones entéricas de los rumiantes es muy difícil. Ahí se han hecho un montón de investigaciones. Tengo que decir que los científicos hemos tenido ahí un filón para publicar, porque hace unos años tú ponías en el título metano y vamos, o sea, realmente era muy fácil publicar artículos porque era un tema muy candente. Es muy difícil reducir la producción de metano a nivel entérico. ¿Por qué? Porque se produce fundamentalmente en el rumen. El rumen es un ecosistema que ha evolucionado millones de años para ser lo más eficiente posible, y el metano es un mecanismo de eliminar hidrógeno del rumen. Si se acumula hidrógeno en el rumen, la fermentación se detiene, con lo cual hay que hacer otra cosa con ese hidrógeno. Cuando uno hace un estudio in vitro salen resultados espectaculares. Nosotros hemos hecho muchos y salía estupendo. Pero cuando luego vas al animal, el animal tiene mecanismos de adaptación, la flora microbiana del rumen se adapta, y reducir el metano de forma consistente en el tiempo, vamos, igual es un poco exagerado, pero prácticamente raya lo imposible. Ahora hay un aditivo
que es el 3-nitroxipropanol, que está en estudio para su aprobación tanto en Estados Unidos como en Europa. Los estudios científicos indican que reduce la producción de metano en vacuno lechero en un 30% sin reducir la producción, porque ese es el kit. Se puede reducir la producción de metano, pero ¿cómo lo haces? El animal ingiere menos y produce menos. Eso a un ganadero no puede convencerle. El ganadero tiene esa actividad para vivir. Si ese aditivo realmente se aprueba, la aprobación de aditivos alimentarios, tanto para ganadería como para humana, lleva un proceso muy estricto, muy riguroso, tarda muchísimo tiempo. Si ese se aprueba, sería el primer aditivo que sería eficaz, porque no hay ningún otro ahora. Solo se puede reducir metano modificando la alimentación para hacerla más eficiente, que los animales puedan aprovechar más de ese alimento y se genere menos metano. Y eso ya se está haciendo. ¿Por qué? Porque eso redunda en un beneficio para la ganadería. En cuanto al estiércol, el manejo del estiércol, ahí se han hecho muchísimos avances. Solamente para dar una cifra, el principal contribuyente al estiércol, a las emisiones de metano, es el porcino. En España tenemos muchísimos millones de cerdos, hay 30 millones de cerdos en España ahora. Si comparamos las emisiones de metano del estiércol, a partir del estiércol en 1990, cuando había 16 millones de cerdos, con ahora que tenemos 30 millones, se han reducido en un 0,5%. Eso es una maravilla. Es un ejemplo de cómo la ciencia avanza en reducir las emisiones. O sea que con casi el doble de cerdos, las emisiones a partir del estiércol sea la mitad, y eso se ha logrado con modificaciones de la alimentación, con aditivos, con aplicación de enzimas para mejorar la digestión y, por supuesto, también con procesos que mejoran las emisiones a partir del estiércol, mejorar el manejo. O sea, en ganadería se han hecho muchísimos esfuerzos y se continúan haciendo. Hay algunos que dicen, bueno, es que se ha mejorado tanto que no se puede mejorar más. No, se puede seguir mejorando y yo creo que se seguirá haciendo. Y bueno, no me voy a enrollar más, que creo que ya ha sido suficiente. Muy esperanzador lo que has contado sobre el vacuno, realmente, una reducción del 30%. Sí. Pero ahora mismo es lo único que como un aditivo alimentario podría reducir el metano. Hay que esperar a ver si realmente se aprueba. Vamos a cruzar los dedos. Bueno, Sonia, yo quería preguntarte sobre una visión general y que lo relaciones, como tú bien creas, con el tema de hoy, del papel de la gestión forestal en general, de la que forma parte, creo, la reforestación, ¿no? Es una parte de la gestión forestal, tanto en la lucha contra el cambio climático como en el cumplimiento de los desarrollos de los objetivos del milenio. Bueno, pues y encima en poco tiempo, ¿no? En poco tiempo, no, bueno. Sin nada. Bueno, antes de meterme en esa pregunta, sí que me gustaría hacer algún comentario, como yo creo que también puede ser así un poco más ágil, a algunas de las cuestiones que se han dicho antes, ¿no? Y es un poco una reflexión sobre, por ejemplo, en el caso del ganado, que ya que comentaba, venía también de gestión de sistemas silvopastorales, pues la dificultad de lidiar con estos temas, incluso de realizar la contabilidad de gases, ¿no? De efecto invernadero. Estamos hablando, y que se ha comentado antes en las exposiciones del principio, ¿no?, del trabajo con el territorio y de la desconexión que está habiendo en la alimentación con la propia gestión del territorio, que es de donde venimos, ese es nuestro origen, ¿no?, y más el de la ganadería. De la diversidad de casos, de situaciones, de sistemas silvopastorales, de sistemas forestales, de sistemas agrícolas, ¿no? Y como decía, y otra palabra mágica que quería introducir era no solamente el cambio climático, sino el cambio global, el cambio de sistemas, en la diversidad, en los usos del suelo, y es una problemática, como decía, pues muy compleja. Entonces, en esto, y solo como ejemplo, también de la dificultad de gestión de esa diversidad de sistemas y de necesidades, de objetivos, etcétera, me quería poner también un poco del lado de los rumiantes, ¿no? O sea, que estamos todos del lado de los rumiantes, pero de otros sistemas de producción, como son, por ejemplo, los de la ganadería extensiva, de los sistemas silvopastorales, de los que España tiene una diversidad enorme, un catálogo espectacular y una riqueza pues muy, muy destacable, ¿no? A estos sistemas es donde está, por ejemplo, la gestión del territorio, es donde está ligada la diversidad de nuestras especies, de especies vegetales, de especies animales, de razas animales, y es responsabilidad nuestra conseguir todos nuestros objetivos garantizando su conservación, ¿no? Bueno, entonces, volviendo a ponerme del lado de los rumiantes, es un problema también de la contabilidad, que supongo que estamos todos de acuerdo, ¿no?
porque no contemplamos la gran cantidad de beneficios que tiene esa gestión y la mera existencia de esos animales en los sistemas forestales o agroforestales. Y estos animales pueden ser, o sea, los rumiantes, en este caso y otras especies, son una eficaz, hiper eficaz herramienta de gestión. Porque ahí es donde metemos no solamente la producción de alimentos de calidad, de alimentos sanos, sino además la oportunidad de gestión del territorio, ¿no? Y mantenimiento, garantía de la conservación de la biodiversidad o la obtención de una serie de servicios ecosistémicos tan importantes como, por ejemplo, prevención de incendios, que siempre sale asociado a estos sistemas, ¿no? Pero la prevención de incendios, por supuesto, la biodiversidad, la regulación de otros ciclos, de agua, de otro tipo de nutrientes, etcétera. O sea que no es tan, incluso a lo mejor asumiendo mantener una serie de emisiones porque los rumiantes son así, pero claro, pero nos dan un beneficio enorme. Son capaces de comerse unas cosas que si no, no tendrían, nadie se comería, que son los pastos. No podemos aprovecharlo, nos garantizan a lo mejor una serie de paisajes, de especies, que sin esos animales van a desaparecer. O sea, que estamos hablando de una cosa muy, muy importante y nos dan una serie de beneficios, como os decía, de todo tipo, tanto de abastecimiento, alimentos, etcétera, de regulación y de aspectos sociales, ¿no? Me he puesto del lado de los rumiantes para hablar un poco de la dificultad de la contabilidad, ¿no? de los gastos y eso, ¿no? Pero ya digo, incluso hablando de cambio global, es que estamos hablando de la gestión del territorio que va ligado a lucha contra la despoblación. O sea, algunas palabras que afortunadamente ahora están de moda. Digo afortunadamente porque han saltado a los medios de comunicación y ahora... ahora yo creo que todo el mundo reconoce el circulito con los 17 ODS, pero hace año y medio no era ni estaba en la situación en la que está. Y de la misma manera, pues la gestión forestal es otra herramienta más en un territorio muy abundante en nuestro país y en toda Europa, ¿no? Con una situación que también es compleja porque puede ser muy distinta a lo mejor de otros ejemplos que vais a contar vosotros de otras zonas del mundo. En España, en Europa, la superficie forestal va aumentando y la superficie forestal arbolada va aumentando, con unos riesgos pues bueno, distintos a lo mejor a la parte de deforestación que saldrá siempre por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues otra vez me gustaría insistir en esa complejidad, ¿no? De decir, ¿qué ocurre, por ejemplo, cómo se mira, cómo yo creo que a veces la FAO, voy a decirlo así, maltrata a la ganadería, ¿no? Cuando el problema en España es que está desapareciendo en algunos terrenos y el problema es un peligro de un incendio gigantesco que se ve por delante enormes superficies, ¿no? Entonces, bueno, o el mantenimiento, como decía, de determinadas zonas, o sea, de determinadas especies o hábitats, ¿no? Donde el mayor peligro es la desaparición de animales, la desaparición de la gente y el convertirnos en un desierto o un parque temático de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Bueno, que hay que conservar, etcétera. Y bueno, entonces ahí la gestión forestal, yo creo que ya no me van a dejar seguir hablando, pero bueno, yo creo que ahí vuelve a ser una herramienta imprescindible, ¿no? Donde tenemos que seguir trabajando. Me encanta lo que has dicho todo, pero en particular porque has sacado un tema que pensaba sacar yo luego y es la de buscar sinergias en esta universidad y en muchos sitios sobre un desarrollo de lo agroforestal con un concepto integral. Yo creo que muchas veces, no digo que nos hayamos dado la espalda, pero hemos ido un poco de manera independiente. Yo creo que esta universidad podría liderar proyectos de innovación tecnológica, de investigación, que tuvieran soluciones técnicas, pero también económicas, sociales, de vertebración de lo agroforestal. No pueden darse la espalda. Yo siempre digo que la agricultura eficiente y sostenible es la mejor defensora del medio natural. Una agricultura ineficiente, viene la tentación de invadir el medio natural. Por lo tanto, ese tema que ha sacado, alabo y espero que surjan aquí algunas iniciativas de sinergia. Y luego, si quieres hablar de la... Voy a decir otra palabra mágica que es conexión. Claro, entonces, claro, es conexión, sinergia, pero es que todos nuestros sistemas son así. O sea, están ahí conectados unos con otros y es imposible. Y el fijarnos solo en uno de los aspectos, en el caso, por ejemplo, de los inventarios, en el kilo de carne, en el litro de leche, no sé qué, es que ya está. Eso no es defendible. Tiene que ser en todo el conjunto, ¿no? Porque es que son sistemas que están conectados y que han sido eficientes hasta ahora, cuando producían
muchas cosas pequeñitas con poco esfuerzo. Claro, y esa también es la oportunidad, yo creo, que tiene, porque ahora el catálogo que tenemos de ejemplos eficientes y de diversidad de sistemas para aprender, para hacer. Hay una compañera mía que siempre habla de la retroinnovación, de coger soluciones que han funcionado hasta ahora, ponerlas al día, ¿no?, para hacer esa innovación. Pues yo creo que es una oportunidad para todos, ¿vale? Muy bien. Me quedo con el Bueno, pues pasamos a Carmen, que muy modestamente, se ha presentado modestamente diciendo que no sabe demasiado de la huella de carbono. Yo la contradigo completamente, ¿no? Y quiero que nos informes un poquito del papel que está cumpliendo ahora en el entorno empresarial de organizaciones, entre lo que se encuentra esta universidad, que empezó a medir la huella de carbono hace unos años, bajo tu dirección, y que nos cuentes el papel que cumple, cómo se está trabajando con eso en la sociedad y qué papel puede cumplir dentro de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, a ver, efectivamente, desde aquí de la Politécnica yo creo que somos una entidad, una organización pionera. Pionera porque somos la primera universidad pública en calcular nuestra huella de carbono, y no solamente calcularla, sino además registrarla en el registro oficial de la Oficina de Cambio Climático. Obviamente, yo creo que eso ha sido un empuje y una apuesta muy clara y muy decidida por la sostenibilidad en esta universidad. Y eso, por eso decía antes lo del tema de la modelización. Nosotros estamos sirviendo de ejemplo para que la sociedad pueda hacer algo similar. ¿Qué es la huella de carbono? La huella de carbono yo la defino como un indicador más en la gestión empresarial o en la gestión de las organizaciones, que lo que hace es medir cuáles son la cantidad de gases de efecto invernadero que estamos emitiendo. Y ahora mismo estamos emitiendo, y señores, cuidado, ¿estáis respirando? Estáis emitiendo. Pero claro, si nos centramos exclusivamente en ver cuánto respiramos y lo dejamos ahí, obviamente si queremos descarbonizar ahora mismo esta sala, ¿dejamos de respirar? ¿Es eso posible? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos en las organizaciones, y yo creo que es algo que tenemos que tratar. Es decir, tenemos que calcular la huella de carbono, tenemos que saber cuál es nuestro impacto desde el punto de vista de gases de efecto invernadero en el entorno en el que estamos. No solamente el impacto de aquí, ahora mismo, ahora, sino de nuestras relaciones con proveedores, con clientes, con alumnos, con aquellos con los que estamos trabajando, que nos surten y a los que damos servicio. Bien, si nos quedamos exclusivamente en la huella de carbono, tenemos un problema, y es que empezamos a hacer algo, a modelizar algo de una manera demasiado simple. Y creo que el mundo no es simple. El mundo es extremadamente complejo, y en un mundo global en el que estamos ahora, más todavía. ¿Por qué? Porque cualquiera de vosotros puede ir ahora mismo al supermercado, vamos con lo de la dieta saludable y cuáles son nuestras implicaciones y demás, y compramos naranjas. No nos fijamos en la etiqueta y compramos naranjas que vienen de Uruguay, y las hemos comprado creyendo que a lo mejor son de aquí, al lado. Las estamos comprando. ¿Qué ocurre? Que esto va también de globalización, va de aspecto global, pero va también de necesidades. ¿Cuáles son las necesidades que tenemos nosotros ahora mismo? ¿Tenemos necesidades de comprar naranjas en Uruguay? ¿Tenemos necesidad de que se produzca un transporte? Me he quedado escandalizada con los datos que ha dado Agustín al respecto. ¿Podemos renunciar a ciertos temas para ser más sostenibles en términos de huella de carbono? Puede ser. ¿Estamos dispuestos a renunciar a eso? Tenemos que serlo. ¿Podemos hacer más eficientes? Y aquí entro con el tema de la globalización y ese análisis holístico que tenemos que hacer. ¿Podemos mejorar el cómo hacemos las cosas? Claro que sí, pero no podemos quedarnos exclusivamente en la huella de carbono como indicador de toda la sostenibilidad. Es uno de ellos. Tenemos que ver también, como dice Sonia, cuáles son las implicaciones que tiene en nuestro entorno. Yo puedo reducir, pero es que a lo mejor el que un rumiante no emita significa que estoy teniendo incendios, y los incendios emiten mucho más. Y encima estoy provocando un abandono rural, y encima estoy provocando un desabastecimiento, y encima estoy provocando una falta de, o una pérdida, mejor dicho, de tradición que nos hace ser nosotros. Tenemos que mirar entonces la sostenibilidad desde un punto holístico, no solamente centrarnos en la huella de carbono, que también, y lo tenemos que utilizar además de manera obligatoria. Es decir, aunque el registro sea voluntario, ahora mismo aquí en España es voluntario el inscribir nuestra huella de carbono, y la Politécnica, ya digo, lo está haciendo
Desde el año 2013 tenemos calculada la huella, la estamos reduciendo, señores, pero tenemos que hacer más. Tenemos que preguntarnos qué podemos hacer para reducir y por qué reducimos y por qué aumentamos. Y todo eso se hace, por ejemplo, cuando hablamos con Campus Sostenible, viendo qué es lo que están haciendo otras escuelas y cómo esas otras escuelas pueden hacer que el global, el bien común se alcance. Y el bien común es que reduzcamos esa huella de carbono, pero que al mismo tiempo, por ejemplo, como están haciendo en estudios en arquitectura, tengamos una eficiencia energética o que a lo mejor empecemos a identificar qué sistemas de aislamiento podemos tener en cada una de las aulas o podemos concienciar acerca de si podemos apagar la luz ahora o no. No sé si los que nos están grabando lo permitirían porque reduciría la cantidad de luz, pero es necesario tener tanta luminaria ahora mismo encendida en un día luminoso, claro como es que el que hoy. Ese es el tema. Tenemos que hacer un análisis de la huella de carbono de forma global, holística, y no quedarnos solamente ahí, sino empezar a darle vueltas en esa innovación, en esa conexión, en esa colaboración, de ver cómo podemos hacerlo mejor, siempre. Buena noticia, ¿no? Que la UPM esté reduciendo la huella. Está reduciendo la huella. Estamos ahora mismo con el cálculo de 2017 y 2018 y yo creo que la cosa va bien. Pues enhorabuena a todos los que lo hayáis conseguido. Ahí está, a todos los que formamos parte de esta universidad, que yo creo que somos los partícipes en todo esto. Una muy buena noticia. Gracias. Bueno, Irene, yo te quería preguntar, cuando he visto tu currículum me ha parecido lo más acertado y también por lo que has dicho, porque el CEIGRAN sí que es un centro holístico, integral. Luego, además de trabajar en lo que estés trabajando, estás seguro con un radar constante de ideas periféricas que te enriquecen, ¿no? ¿Qué se está cuajando en el CEIGRAN sobre estrategias que permitan que la obtención de alimentos se vaya haciendo, como han dicho Agustín y Consuelo, resiliente, más sostenible? Y también me gustaría si pudieras incidir sobre, también de manera sintética, porque tenemos poco tiempo, sobre lo mucho que ha hecho el sector agropecuario en estos años para responder a sus desafíos, porque se puede hacer un listado, y si no se hace lo hago yo luego, porque hemos hecho mucho todos, yo creo, ¿no? Eso es lo que quieres contarnos ahora. Gracias. Bueno, yo creo que el CEIGRAN la verdad es que es un centro único para poder avanzar en esta cuestión de cambios de territorio más sostenibles, de dieta, porque somos un centro pues realmente multidisciplinar en el que trabajamos pues economistas agrarios, agrónomos, químicos, ¿no? Con el equipo de Alberto. También hay investigadores de esta escuela, de Montes, y seguro que me dejo muchos más porque también hay investigadores de fuera de la Universidad Politécnica de Madrid, o sea que no somos solo nosotros. Y bueno, y la mayoría de nosotros pues no trabajamos solo en España, sino que tenemos proyectos con otras universidades y centros de investigación en el extranjero, ¿no? Enlazándolo un poco con lo de las estrategias, creo que uno de los aspectos más novedosos en los cuales estamos ahora avanzando es en tratar precisamente de identificar cuáles serían los caminos que se podrían seguir para conseguir ese futuro ideal de un cambio de dieta sostenible, ¿no? Creo que se ha investigado mucho y que se ha escrito mucho sobre cuál es el futuro negro que nos espera si continuamos con nuestros hábitos actuales y presentes de consumo alimenticio y cuál sería el futuro ideal. Pero, ¿cómo llegar hasta allí? O más bien, al contrario, ¿cómo hacer de ese futuro? ¿Qué pasos tendríamos que seguir del futuro al presente para lograr ese cambio? Pues realmente no hay tanta investigación y no hay tanto escrito sobre eso. Nosotros en el proyecto Protein to Foods llevamos 5 años trabajando no solo sobre esto, pero sí que hemos hecho reuniones importantes a nivel europeo con grupos de interés, con los famosos stakeholders, de numerosos países mediterráneos, pero también del norte de Europa, con reuniones prácticamente anuales, en los cuales pues tenemos o colaboramos con más de entre 20 y 30 stakeholders de todos los países europeos.
y les hemos preguntado sobre esto, ¿no? Sobre cómo conseguir o qué caminos habría que seguir. Una de las cosas que nos han indicado es que un poco las soluciones que se dan ahora mismo son totalmente restringidas y muy limitadas, ¿no? Como por ejemplo, voy a poner un ejemplo que está muy de actualidad, poner un impuesto a la carne roja. Bueno, pues sí, es algo muy llamativo, muy novedoso, pero ¿podremos conseguir ese cambio sin precedentes que hablaba Consuelo, ¿no? Que se está discutiendo en la Unión Europea solo con esa medida? Pues realmente no, ¿no? Por lo tanto, lo que estas personas pues proponen es tomar una serie de líneas que engloban pues, el pasar numerosas barreras, obstáculos, aprovechar oportunidades, conseguir hitos intermedios, y más o menos lo agrupan en 4 grupos que voy a sintetizar. Uno sería el desarrollo y la innovación en agricultura, fundamental, ¿no? O sea, si queremos conseguir que haya más productos alimenticios de origen vegetal en detrimento de los animales, necesitamos mucha más superficie agrícola, que no tenemos. Por lo tanto, la investigación en nuevas variedades, nuevas plantas más resistentes a enfermedades, con mayores rendimientos, eso es algo fundamental. La segunda línea que indican sería la de mayor concienciación por parte de los consumidores y mayor información. Y ahí entra todo lo del etiquetado, información, mayor concienciación, que todavía se puede hacer mucho y que actualmente, pues, de hecho, se considera más bien una barrera que una oportunidad en el presente. La tercera línea sería las cadenas de valor, y esto pues está totalmente relacionado con lo que ha comentado Agustín, y bueno, ya ha salido también en el diálogo, ¿no? Valorizar las cadenas mucho más locales, cortas, que realmente beneficien al agricultor que está cultivando este tipo de cultivos, que son los tradicionales, pues como las lentejas, los garbanzos, las habas, que pues en países mediterráneos como es España pues tiene muchísimo valor, además cultural, o sea, no solo pues de alto contenido de proteína, etcétera, y que se ha perdido estos últimos años. Entonces hay que apoyar a esos agricultores y a esas cadenas de valor mucho más locales. Y el cuarto eje sería el de el apoyo público, político. Sin duda la política agrícola común tiene una influencia excepcional, innegable, lo ha tenido durante los últimos 40 años. De hecho, pues también en el proyecto nosotros analizamos qué influencia había tenido el desarrollo de la política agrícola común, y veíamos que en los años 80 pues efectivamente había habido un boom de la superficie cultivada por ejemplo, de trigo sarraceno, de guisante, pues realmente aumentó porque había ayudas públicas para eso. Y después, con sucesivas reformas, pues la superficie ha ido disminuyendo. Por lo tanto, el apoyo público es importante. Ahora, en los últimos años, ha habido una tendencia ascendente gracias al verdeo de la política agrícola común. Y junto con el apoyo público también señalan muy importante los lobbies, que es algo que bueno, es bastante novedoso, por lo menos no ha salido todavía mucho a debate, y es que pues, realmente el lobby del sector ganadero y del sector lácteo pues, es muy importante en Europa, pero no hay un lobby que apoye, o al menos no tan fuerte, que apoye pues, el desarrollo de los cultivos vegetales, ¿no? Un poco mi idea. Muy bien. Bueno, llegamos ya a Alberto en esta primera ronda, y también viendo un magnífico currículum como el de todos, creo que he acertado con la primera pregunta que te voy a hacer, y es ¿cómo afecta la dieta más saludable, si es que se llega a un acuerdo sobre ello, a la sostenibilidad medioambiental, a mejorar la sostenibilidad medioambiental, o en qué modo la dieta actual no es muy sostenible medioambientalmente? Muy bien, gracias. Bueno, desde el punto de vista medioambiental, evidentemente tenemos un problema con la dieta actual en regiones como la nuestra, porque es una de las primeras ideas fuerza. Cuando se habla de la necesidad de reducir el consumo de proteína animal, que no carne, esta sería la primera idea fuerza. Tendemos a simplificar demasiado y a veces eso tiende a confusiones fuera del ámbito académico. Entonces tenemos una responsabilidad como investigadores e investigadoras en ser lo más precisos que podamos.
Evidentemente, el actual modelo de dieta pues tiene asociados unos problemas como estamos viendo y si no, no estaríamos aquí. O sea, hay medioambientalmente y socialmente, desde el punto de vista de la salud y de otros impactos sociales que tiene el actual modelo. Desde el punto de vista medioambiental, tanto en la producción como en el consumo se ha hecho mucho, pero la buena noticia es que hay mucho potencial también de mejora. O sea, desde el punto de vista optimista tenemos trabajo por hacer y se puede hacer y yo creo que lo vamos a hacer. Desde el punto de vista de la producción, como decía, pues una de las palabras que más ha salido aquí ha sido desconexión. Claramente es uno de los grandes desafíos al que nos enfrentamos. Estamos muy lejos en muchas ocasiones de los lugares y de las personas que producen los alimentos que consumimos o bien nosotros y nosotras o nuestro ganado. Se está hablando aquí yo también voy a hacer un voto a favor de los rumiantes, sobre todo los pequeños rumiantes, del entorno y del ámbito mediterráneo, que dan forma a nuestro paisaje, a nuestro territorio, y que por desgracia su número ha sido disminuido drásticamente en los últimos años, pese a que el consumo de proteína animal en nuestro país en los últimos 70 años ha aumentado, ha pasado del 30% del total de la proteína que tomamos de origen animal a ser hoy el 70%, al nivel de Estados Unidos y de países como Holanda. Ello, como digo, a la vez que las cabezas de ganado rumiante, pequeño rumiante, caprino, ovino, ha ido disminuyendo. ¿Esto cómo es posible? Pues esto es posible importando grandes cantidades de piensos que se producen en territorios alejados de donde vivimos y que, como decía antes María Dolores, si bien las emisiones directas de gases de efecto invernadero asociadas a la ganadería, en este caso, hablabas de las emisiones directas de metano, que incluyen metano entérico y de gestión de los estiércoles, son el 8,6%. Las emisiones directas quiere decir que ocurren aquí. El problema es que somos una región altamente heterotrófica, porque, como digo, estamos importando insumos de muy lejos. Claro, cuando metemos esto en la ecuación, la cosa cambia, ¿no? Cambia de tal forma que, hablando de cambio climático y como estamos moviendo el tema hacia de la sostenibilidad medioambiental, un poco el foco hacia cambio climático, la COP, etcétera, la huella de carbono asociada al sistema agroalimentario se sitúa, según el último informe del IPCC de agosto de este año, que se titula Land and Climate Change, entre el 25 y el 37% del total de las emisiones globales. Esto es debido a que no solo existen unas emisiones directas, sino que también hay unas emisiones indirectas asociadas, entre otras, al cambio de usos de suelo para alimentar a nuestra ganadería, que curiosamente no es la ganadería rumiante de la que hablamos aquí, sino que son animales fundamentalmente monogástricos, porcino y pollos, en gran medida destinados a alimentarnos, pero también a exportar, ¿no? Entonces, y estos animales, y voy acabando, generan otros impactos sobre el medio ambiente a través de la disrupción, como decía antes, de ciclos como el del nitrógeno, porque estos 30 millones de cerdos hacen sus necesidades, son alimentados con soja que viene de Latinoamérica, los alimentamos aquí, generan estiércoles aquí, y esos estiércoles que llenarían al año 30 veces el estadio del Barcelona, para que nos hagamos una idea, esos purines y estiércoles hay que gestionarlos de alguna manera porque están generando problemas como, entre otros, no solo emisión de óxido nitroso, sino de amoníaco, por ejemplo, que es un gas reactivo del nitrógeno que lleva asociados lluvia ácida, eutrofización, pérdida de biodiversidad y que afectan, por lo tanto, también al territorio y en donde España está a la cola de Europa en alcanzar los objetivos a lo que eso se refiere. O sea que no sé si me he liado, he intentado seguir el hilo de... Me suelo liar, o sea que no sería una sorpresa, pero bueno, he intentado un poco también seguir el hilo de lo que aquí se estaba diciendo, ¿no? Ha entendido muy bien, como dice Marcela. Muy bien, muy bien. Bueno, volviendo de nuevo a Marcela, además de que puedes insistir en algo que antes no hayas insistido, yo quería preguntarte una cosa quizá demasiado directa, pero no me resisto a preguntarla. ¿Podemos decir actualmente que según la ciencia, realmente
es necesario consumir una cierta cantidad de proteína animal, por no llamarla carne, porque no cabe duda de que hay sectores respetables que siguen abogando por carne o proteína animal cero. O sea, ¿qué dice la ciencia exactamente? Bien, desde el punto de vista de la fisiología, nosotros lo que necesitamos, como bien sabéis, son los nutrientes, ¿no? Los alimentos son los vehículos para aportar nutrientes. Entonces, dentro de la proteína hay 9 aminoácidos esenciales y lo que diferencia a día de hoy la proteína animal y la vegetal, luego quitando ya las investigaciones, ¿no? Pero los alimentos, vamos a decir, tradicionales, pues la proteína animal es una proteína de mayor calidad. Que en nutrición una proteína de mayor calidad es que contiene todos los aminoácidos esenciales y además en suficiente cantidad. Ya sabéis que un nutriente esencial es aquel que no podemos sintetizar nosotros en nuestro organismo y por lo tanto dependemos de la dieta. Entonces, diciéndolo, si me como un filete, por decir algo, de vaca, por ejemplo, pues tengo una mucha mayor probabilidad de estar tomando los aminoácidos esenciales en las cantidades que necesito, así me tomo pues una proteína vegetal como pues alguna legumbre, por ejemplo, pues que suelen tener alguna deficiencia de aminoácidos, o la proteína vegetal del trigo, etcétera. La soja, que es la gran proteína vegetal por excelencia, sí es cierto que contiene todos los aminoácidos esenciales, pero en mucha menor cantidad que la proteína animal. Por lo tanto, desde el punto de vista puro y duro de la nutrición, una proteína animal siempre es recomendable porque garantiza más la adquisición de los nutrientes. Lo que se recomienda en la actualidad hasta ahora era que el 50% más o menos viniera de proteína vegetal y el 50% de proteína animal. Eso es lo que se ha venido recomendando hasta ahora en todas las guías de alimentación. Sí es cierto, y por ejemplo he estado hace poco en el Congreso Europeo de Nutrición en Dublín, que también los nutricionistas y las personas que investigan en nutrición se están alejando un poco, asumiendo que cada vez vamos a ir hacia una dieta más rica en proteína vegetal, ¿no? Eso parece que es algo que se está pues, empezando a asumir. Aunque luego ahí se plantean otros retos, ¿no? Porque uno de los grandes problemas que estamos teniendo en nutrición ahora, y me alejo un poco de la sostenibilidad, pero es que estamos tomando unas dietas pobres en nutrientes. Entonces, a pesar de que pensemos que estamos muy bien alimentados, no estamos bien nutridos, está habiendo deficiencia en micronutrientes sobre todo, en algunos sectores incluso de proteína. Ya sabéis que las personas a medida que vamos envejeciendo necesitamos tomar más proteína para mantener nuestra masa muscular. Hay deficiencia de hierro, de folato, de niacina, incluso de zinc, de selenio. Es decir, que estamos observando que a pesar de que pensamos que nos sobra, estamos comiendo de más, a nivel de nutrientes no es cierto. Y yo creo que eso es otro reto que tenemos, tanto desde el punto de vista de la nutrición como de la producción de alimentos, que realmente esos alimentos nos estén aportando los nutrientes que necesitamos y además que esos nutrientes sean biodisponibles, que nuestro organismo los pueda aprovechar. Y yo creo que ahí ese link, como el que estamos teniendo aquí, entre lo que fisiológicamente necesitamos y cómo lo podemos producir tanto en el mundo animal como en el mundo vegetal, es muy importante, ¿no? Esa conexión, porque claro, pues decías antes, Agustín, también los cultivos hidropónicos o cómo estamos produciendo esos alimentos, que esos alimentos, sean suelo, sean agua o sea como sea, realmente luego contengan los nutrientes que necesitamos, que ese tomate tenga vitamina C, tenga licopeno, es decir, y eso yo creo que es uno de los retos que está afrontando ahora la nutrición, de que los alimentos no nos están aportando los nutrientes que hace muchos años se analizaron y están en las tablas de composición de alimentos, ¿no? Y esa conexión con el mundo de la producción de alimentos es muy importante, ¿no? Porque realmente estamos tanto si hacemos cuestionarios, que ya sabéis que son menos precisos, de registro de dieta, pero si hacemos análisis en sangre, que es muy preciso, ahí estamos observando deficiencia de nutrientes, ¿no? Y yo creo que esa parte es muy, muy importante y importante citar aquí, ¿no? Es importante porque además esa dieta que científicamente se determine que es la saludable es la que va a influir sobre la planificación
agroforestal, fundamentalmente agronómica, en la producción vegetal y animal, si es que finalmente se conectan ambas cosas, ¿no? Claro. Porque determina, entre otras cosas, qué cultivos. Y si ese cultivo no es viable en un país, pues habrá que traerlo de otro. Porque la nutrición manda, ¿no? Por lo tanto, lo que está señalando a mí me parece que es muy importante. Es un reto. Es decir, estamos, y de hecho ya sabéis que se habla de la doble carga de la nutrición, ¿no? Por una parte, un mundo lleno de obesos, pero claro, a los obesos lo que les sobra es grasa. Pero a muchos obesos les falta nutrientes. Hay muchísimos obesos con anemia, por ejemplo. O sea, que en nutrición lo llamamos la doble carga, ¿no? De que por una parte está el problema el gran problema de la obesidad y de incluso de la diabetes y de otras enfermedades, pero que luego tenemos una deficiencia de micronutrientes que nos puede afectar tanto a nivel físico como mental, ¿no? O sea, todo lo que somos y pensamos viene de los nutrientes, ¿no? Y yo creo que ese tema es muy importante, y garantizar unos alimentos que nos aporten esos nutrientes y que no solo nos los aporten, sino que el organismo los pueda asimilar, ¿no? Y yo creo que es uno de los retos que podemos tener en conjunto. ¿Podemos entrar ya? Estaba previsto una parte final de unos 20 minutos para preguntas, ¿no? Tiempo porque creíamos que los ponentes que teníamos un nivel y una experiencia. Básicamente, yo soy de la parte del territorio que sufre la dieta, de los ríos y de las masas de agua. No se ha hablado aquí en absoluto del problema que tiene el impacto sobre las masas de agua. En España, el regadío consume más del 80% del recurso agua. ¿No se puede hacer algo para que la agricultura consuma la mitad? Lo mismo que se habla de disminuir los gases de efecto invernadero, tengamos una agricultura, una ganadería que consuma menos agua. La otra pregunta se refiere a los costes ambientales, que tampoco se ha hablado. Resulta que parece que la agricultura todo da beneficio, pero los costes ambientales no se están pagando, no se están metiendo en la ecuación del balance económico. Tenemos este desajuste. Yo quisiera decir, ¿a quién dirige la pregunta? A todos. Yo quiero defender a los invitados, porque es que no han tenido tiempo de decir algunas cuestiones que seguramente respondían a su pregunta, porque se ha adelantado el turno de preguntas. Por lo tanto, hecha esa defensa de los invitados, el que quiera contestar. Yo que conozco a Diego, pues contesto. Pero evidentemente es que yo lo tenía preparado para ver si podía meterlo en el siguiente turno, ¿no? Es que tú lo has dicho, en lo que comemos no está metido el precio, no está evaluado el valor, o sea, el coste que tiene en todo tipo, en aspectos incluso económicos, pero sobre todo medioambientales. Y no está incluido ni la gestión de residuos, ni el consumo de agua, ni gases, ni cambios de uso del suelo, etcétera. Entonces, claro, evidentemente, o sea, claro, es que coincidimos en todo, ¿no? Contaminación, y eso no se está incluyendo en los precios ni se está informando a los consumidores. Yo creo que también eso es la vía, seguramente debería ser esa información, la trazabilidad y la información de qué estamos haciendo con cada acto de consumo que estamos realizando. Estamos apoyando que cuando compramos una cosa con un determinado proceso de producción, ¿qué estamos apoyando? ¿No? Y eso sí que es un arma, yo creo que también muy potente, ¿no? A la hora de tener esa información y decidir qué estamos apoyando cuando compro esta carne o esta otra carne. Yo hablaba antes de lo de ganadería extensiva, pero pasa con cualquier otro recurso, ¿no? Recurso natural renovable o no, contaminación o no. No, yo es que una de las cosas que sí quería comentar es que al fin y al cabo hablamos de dieta saludable, pero yo creo que tendríamos que hablar de dieta sostenible. Es decir, saludable es para las personas, pero sostenible es para todo el entorno.
Entonces, para calcular o para analizar esa dieta sostenible tendremos que hacer el enfoque que había comentado antes, ese enfoque global. El enfoque global va desde el productor hasta el consumidor. Todos aquellos eslabones que componen la cadena y con todos los input y output que se están produciendo en todo el proceso más amplio posible. El productor tiene la obligación de hacer mucho más eficientes sus procesos en términos de menor consumo, mayor productividad y menor impacto, o un mejor impacto más que menor impacto, porque puede ser un impacto positivo desde un punto de vista social o ambiental, aunque pueda tener un impacto negativo desde el punto de vista económico o viceversa. El tema es que tenemos que hacer ese análisis desde el productor y para ello, por ejemplo, pues si analizamos toda la cadena de qué es lo que se produce y qué es lo que emiten, por ejemplo, en términos de huella de carbono, pues vemos que sí, la parte de ganadería y de agricultura están emitiendo aproximadamente entre un 60 y un 70% del total del sistema. Pero, por ejemplo, un 20% aproximadamente es la parte de cadena de valor, el embalaje, todos estos elementos que tenemos que tener en cuenta. Vale, el productor tiene una responsabilidad fundamental, pero la misma responsabilidad, si no mayor, es la del consumidor responsable. Es decir, el consumidor que es capaz de reducir o incrementar su utilidad, sabiendo que a lo mejor eso implica un precio mayor o un precio diferente, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque sabe y es consciente de ello, que en ese precio que está pagando lo ambiental, lo social y lo económico, no solamente lo puramente pecuniario. ¿Qué ocurre? Que el consumidor entonces tiene una responsabilidad fundamental, una responsabilidad, como hemos estado diciendo, de exigir un ecoetiquetado, que ya lo ha dicho, es una carga. Tiene que proceder de un proceso de certificación que es costoso. ¿Quién paga eso? ¿El productor lo asume o lo imputa al consumidor? Bueno, ya sabemos quién lo paga al final. Al fin y al cabo, el análisis no es el agua o la huella de carbono, tiene que ser un análisis muchísimo más amplio, desde el punto de vista de todos los distintos actores implicados y todos los impactos que están. Sí, claro. Sobre el uso de los recursos hídricos, por tener una visión un poco optimista, se están haciendo bastantes avances, es su campo, ¿no? En mi ámbito, que es la mitigación del cambio climático, gracias a la implementación de sistemas de ahorro de agua, como el riego por goteo, etcétera, que tiene costes, costes de producción de la infraestructura asociados, y también está claro que no es lo mismo que el agua proceda de una profundidad de 200 metros y que haya que bombearla que proceda a la superficie. Pero sistemas que suponen un ahorro de agua en un contexto de cambio climático también llevan a unas menores emisiones de gases de efecto invernadero, como es el caso del óxido nitroso en los sistemas agrícolas. Sistemas agrícolas irrigados por goteo emiten menos nitroso que los sistemas regados a manto. O sea que, por meter una cuña a la mitigación sinergiada con la adaptación. Y luego algo que no se ha mencionado todavía es lo relativo, que también va agua implicada en ello, al desecho de alimentos, al desperdicio alimentario. ¿Otro sistema agroalimentario es posible? Sí, pero también uno en el que no se tire a la basura el 30% en toda la cadena de los alimentos que se producen, tanto en hogares como a lo largo de la cadena de producción. La archiconocida imagen de que si el food waste fuese un país, a lo largo de toda la cadena, sería el tercer emisor de gases de efecto invernadero. Entonces, por meter un poco la parte del desecho, entre comillas, de alimentos. Que, volviendo a los pequeños rumiantes, estos o los rumiantes más grandes se pueden comer gran parte de ese subproducto que en la agricultura mediterránea es muy variado. Bueno, hablando de la ganadería, no se puede reducir el agua que beben los animales, porque la leche es 80 y tantos % de agua. Si el animal no bebe agua, no produce leche. La albúmina del huevo, la amplia mayoría, es agua. Si la gallina no bebe, no va a poder producir huevos. Lo que sí que se puede hacer es mejorar, y se está haciendo, a nivel de la limpieza de las instalaciones. Gran parte del agua que se usa en las explotaciones ganaderas es para la limpieza. Y ahí sí que se han hecho avances. Se puede reciclar el agua de la lluvia, se puede depurar, volver a reutilizar. Y también, por supuesto, gran parte se gasta en producir los alimentos que consumen los animales. Entonces, si en la agricultura se
gasta menos agua en los alimentos que consumen los animales, se reduce el uso de agua en la ganadería. Y ya un último apunte muy breve de lo que ha dicho Alberto. Una gran ventaja de los rumiantes, aparte de toda la que se ha dicho, es que consumen un gran número de subproductos agroindustriales. En España se producen una gran diversidad de subproductos. Por ejemplo, orujo de aceituna, que son los restos de extraer el aceite de oliva, se producen cientos de miles de toneladas. Bueno, pues parte se puede reutilizar en la alimentación de rumiantes. Es un subproducto muy fibroso, los cerdos, pollos, pues no lo pueden utilizar, los rumiantes sí. Se produce pulpa de tomate en grandes cantidades, somos gran productor de tomate, cítricos, pulpa de cítricos muchísimo. Se puede alimentar a un rumiante con una dieta que lleve un 80% de subproductos agrícolas y se está haciendo. Nosotros estamos llevando a cabo ahora un proyecto del Plan Nacional precisamente para analizar el valor nutritivo, la diversidad que hay de esos subproductos. Entonces hay que ver las ventajas también que ofrece la ganadería. No podemos hacer que no produzca metano un rumiante, porque es que lo va a producir sí o sí, pero tiene, aparte de todas las que ha comentado Sonia, el poder utilizar sustancias que nosotros no podemos ingerir directamente. Entonces los rumiantes reciclan, ese es un título que hemos puesto en alguna charla, ¿no? Los rumiantes como recicladores, pues hay que verles también esa ventaja, ¿no? A mí me molesta que el impacto en la ganadería siempre sea negativo, que tiene mucho impacto negativo, o sea, eso yo lo asumo, pero también tiene impacto positivo y hay que verlo, ¿no? También, y de ese se habla menos, desgraciadamente. Hombre, para impacto negativo, más que la ganadería nosotros, ¿no? Que somos los que, o sea, que somos los que la manejamos, ¿no? Y es verdad que, como hemos hablado aquí poco, yo cuando venía aquí a la mesa con lo de dieta, me planteaba la misma pregunta de, ¿el agua está dentro de la dieta? Un poco para meterlo, ¿no? Entonces, como es verdad que yo creo que casi todas las intervenciones han ido más hacia producción de alimentos de calidad y tal, de ganadería y agricultura, quería hacer hincapié también, por lo menos, abrir la llamada a la producción de agua, de calidad, y eso, ahí está la mitad de España, que es la parte forestal, ¿no? O sea, yo creo que tiene un papel muy importante, tanto, por supuesto, en muchísimos de los objetivos de desarrollo sostenible, pero también muy importante y relacionado con la dieta, la producción de agua, ¿no? Que ahí es esencial, otra vez, la gestión forestal, y viendo a lo mejor, como decías tú al principio, como un gran sistema agroforestal, ¿no? Que es toda España menos la zona de ciudades, ¿no? Así. Muy bien, pues el tiempo se nos ha acabado. Realmente los inocentes de eso son los invitados. Nos ha faltado como media hora, yo creo, para abundar en algunos temas, pero yo creo que ha sido muy enriquecedor y pido un aplauso para todos ellos. Y ya le doy la palabra de cierre a la vicerrectora. Muchas gracias, Jesús. Bueno, se nos ha ido un poquito de tiempo. Hemos ampliado esta vez la sesión, en vez de 1 hora y media a 2 horas. A lo mejor hemos intentado introducir demasiados contenidos en la charla, pero bueno, tenemos yo llevaba esperando mucho tiempo el empezar este ciclo, sobre todo el tema de recursos naturales. Hicimos hace un año o 2 años aproximadamente una sesión sobre temas de agua, una mañana entera sobre temas de agua en el vicerrectorado, una jornada. Y bueno, este tema de recursos naturales da mucho de sí. La segunda conferencia o el segundo seminario va a ir orientado también hacia temas de incendios, que también puede ser estamos viendo los ponentes que vamos a traer. Yo el otro día le comentaba a Irene y a Carlos que a lo mejor en vez de tener 3 días, pues este tema de recursos naturales requería a lo mejor 4 o 5. Quizás todo lo que hemos escuchado en el día de hoy lo vamos apuntando en la libreta, vamos pensando también en esas conexiones e interacciones que tenemos entre los diferentes grupos y estructuras de investigación. Vamos a intentar completarlo con lo que aprendemos y colaboremos la semana que viene con lo de dentro de un par de semanas con lo de la COP, y luego continuaremos el ciclo de seminarios en enero y febrero. Y como decía al principio, si realmente se piensa o pensáis que se requiere ir a Cercedilla para poder definir esas misiones 2030 y para empezar a crear las conexiones entre todos los investigadores para ir a proyectos de
de Digital Europe y también de Horizon Europe, pues con mayor fuerza e impacto, pues esa puede ser también una buena oportunidad para proponerlo. Y pensando sobre el tema, ya sabéis que para ir a Cercedilla se requieren 3 organizadores de 3 centros o estructuras de investigación que anteriormente no hayan cooperado, con lo cual es la única forma de que el evento al final sea productivo. Y bueno, agradeceros a todos vosotros por el interés en los seminarios y a los diferentes ponentes. Mucho ánimo para proponer actividades en la semana de la COP y esperemos vernos de nuevo todos juntos aquí o en otra escuela en el seminario de enero. Muchas gracias.